Bien. Colegas, sean bienvenidos a este nuevo webinar de la Red de Docentes de Latinoamérica y el Caribe. Quien les habla es el doctor Henry Chero Valdivieso, presidente fundador de esta red, que la hacemos todos. El día de hoy habíamos programado el webinar denominado Modelo de Evaluación de Competencias utilizando Inteligencia Artificial. Es un tema con mucha demanda de muchos estudiantes. Necesitamos especialistas que nos... de universidades no licenciadas. Tenemos más de 100.000 estudiantes que no han podido postular porque las universidades no todas han sacado exámenes de admisión. San Marcos ha sacado un... Entonces, en este contexto, el día de hoy tenemos al doctor César Augusto Rodríguez Ledesma. Él es miembro de la red y es el especialista que el día de hoy va a ser el ponente de este importante tema. Comentarles que el doctor César Augusto Rodríguez Ledesma está de candidato a doctor también en pensamiento complejo. Él es de Colombia, él es maestro en automatización de procesos industriales, él es ingeniero especialista en informática y telemática, ingeniero de sistemas y tecnólogo en instrumentación industrial, docente de la institución universitaria Tecnológico Metropolitano, acreditado con alta calidad de Medellín y Antioquia. Ha desarrollado él varios proyectos de investigación en su institución. Trabaja desde el año 2006 como investigador, tutor del diplomado en competencias con énfasis en las tecnologías de información y comunicación, desarrollo microcurricular para docentes. Es miembro del grupo investigativo sobre calidad y metodología categoría A1 en Colciencias. Posee la patente de control avanzado. Es estudioso de los temas de competencias y su proceso evaluativo utilizando inteligencia artificial. Es asesor de varias empresas con más de 20 años en la filosofía de Industrias 4.0, metodología, instrumentación industrial y automatización de procesos. Algo que nos permite el día de hoy disfrutar de la competencia de nuestro ponente, el doctor César Rodríguez, es que además de todo, la actividad académica que él realiza, es miembro de la Red de Docentes de Latinoamérica y el Caribe, a la cual todos están invitados a poder participar, tal como lo hace el doctor César. Doctor César, a nombre de quienes hacemos la Red de Docentes de Latinoamérica y el Caribe, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento, y queda con ustedes. El doctor puede activar su cámara y poder iniciar o compartir. Bienvenido, doctor César. Con ustedes nos están siguiendo a través de 4 canales también en Facebook, a través de esta sala. Muchas gracias. Buenas tardes, colegas. Les hablo desde la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia. Ha sido un día fresco. Muchas gracias por compartir este momento, ya que todos somos convencidos que solo la educación transforma la sociedad. En esta tarde, ya casi noche, quiero compartirles a ustedes la materialización de un sueño que lo tuve hace 5 años, en encontrar un modelo que me permitiera vivir más la realidad en el proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación. Aquí tengo una propuesta del modelo de enseñanza, aprendizaje, evaluación, donde
todos nosotros los docentes, lo primero que hacemos es mirar cuál es la metodología activa de aprendizaje que queremos utilizar para poder transmitir nuestro conocimiento académico y vivencias para poder impactar un proyecto de vida de los estudiantes que nos escogieron o que les tocó en ese momento pasar a través de nosotros. En metodologías activas de aprendizaje ya se han desarrollado muchos tópicos. No está más por decirles de que esta metodología está apoyada en todo lo que se ha trabajado. Aquí podemos ver muchas metodologías activas de aprendizaje. Miren, podemos basados en problemas, en retos colaborativos. O sea que ya hoy en día el docente puede, a través de estas metodologías, buscar un camino más para ver si logramos que los estudiantes asimilen y desarrollen esos conocimientos, esas competencias para avanzar en sus proyectos de vida. Así como hay metodologías activas de aprendizaje, también nos ha sucedido de que ya hay que tener un lenguaje donde ya hablamos de realidad virtual aumentada, recursos educativos abiertos, laboratorios remotos y virtuales, telepresencia, insignias, cursos abiertos masivos en línea, lo que llamamos MOOC, entornos personales de aprendizaje. Y ahora con este famoso COVID, vemos de que muchas instituciones tuvieron que acelerar sus procesos para poder seguir avanzando en una sociedad que solo la educación la puede transformar, encontrando muchas situaciones, pero más sin embargo, al menos por ejemplo en la universidad donde yo pertenezco, se están llevando de la mejor manera los contenidos, las competencias, todo, para que el proceso de educación no se pare y siga transformando esta sociedad. Entonces, recuerden de que este modelo, en cuanto a las metodologías activas de aprendizaje, yo solo quería mostrarlas y yo sé que hay personas muchas más estudiosas en esos contextos que las tienen muy claras. Ahora, cuando el docente establece cuál metodología de aprendizaje va a trabajar, entonces ya debe de también mirar, hacerse estas preguntas. ¿Qué aprendizajes voy a promover en los estudiantes? ¿Y cómo aplico este concepto en el aula? Entonces, para ello también ya hay mucha literatura, ya hay muchos trabajos, nada está terminado, todo está propuesto. Entonces, aquí traigo algunos ejemplos. Uno como docente, después de definir cuál metodología va a utilizar, entonces define también qué aprendizajes va a promover en sus estudiantes. Si la comprensión, el análisis, de acuerdo a la metodología activa que decidió promover en los estudiantes. Luego de que ya está claro en su metodología y sabe qué aprendizajes va a impactar en los estudiantes, viene un tercer momento y es cómo lo aplico en el aula. Entonces miren que todo está encadenado, depende de la metodología activa de aprendizaje, puede tener un proceso de inicio, desarrollo, cierre, cada uno con sus subtareas, sus subactividades. Otros pueden trabajar planteamiento, comprensión, formulación y evaluación del caso para aquellos que cogieron razonamiento basado en casos.
Otros pueden haber trabajado preparación, implementación, cierre para metodologías activas como puede ser el aula invertida, todo lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores. Entonces, esta parte de este camino, muchos de ustedes, colegas, así como yo, hemos avanzado, hemos tenido literatura, hemos aportado algunos en ellas. Entonces, este es el proceso que por lo general ha avanzado y ha avanzado bastante bien. Pero luego cuando nosotros hemos definido, entramos al proceso que nos atañe en esta tarde y es la bendita evaluación. La bendita evaluación, que ha sido muy compleja. Como yo les decía a ustedes, desde hace más de 5 años, yo tuve la oportunidad pues también de trabajar en la básica, en la educación básica y media, y se escuchan siempre esas situaciones de la bendita evaluación, confrontándola con el estudiante, confrontándola con los saberes que se deben de aprender, con los haceres que se debieron haber hecho. Entonces, este webinar va a ir enfocado básicamente a el proceso de evaluación. Porque lo otro, si uno hace un recorrido por muchas instituciones de educación superior e incluso educaciones de la básica y la media, la parte de las metodologías activas y la parte de cómo lo implemento en el aula, se puede y muchos han llegado a desarrollarlo de manera perfecta, los que lo han querido coger. Pero cuando llegamos al punto de la evaluación, ahí es donde hay mucho disenso, hay mucha literatura. En ese orden de ideas, voy a hablar sobre todo desde el punto de vista de aquí de Colombia, que miren de que acaba de salir un acuerdo 002 del 2020, mejor dicho. Esta resolución está fresquita, donde Colombia, a través de ese acuerdo, definió qué son competencias. Pero antes de decir eso, quiero dar la frase que dijo Winterton en el 2005, y él dice: hay tal confusión y debate en relación al concepto competencia que es imposible identificar o imputar una teoría coherente, llegar a una definición capaz de adecuar y conciliar todas las variantes que se usan para ese término. Pero aún así, todo cuando no hemos llegado a un contexto de unificar lo que para cada país y cada región es competencia. Más sin embargo, traigo a colación lo que dice este acuerdo, donde mire que trata de agrupar todo lo que queremos decir con competencia. Cuando decimos que son conjuntos articulados de conocimientos, capacidades, habilidades, disposiciones, actitudes, aptitudes que hacen posible comprender y analizar problemas o situaciones y actuar coherente y eficazmente, individual o colectivamente en determinados contextos. Ahora viene una parte bien importante. Son susceptibles de ser evaluadas mediante resultados de aprendizaje y se pueden materializar en la capacidad demostrada para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales, profesionales y metodológicas en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal. Las competencias le pertenecen al individuo y éste las continúa desarrollando por medio de su ejercicio profesional y su aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, si uno mira diferentes autores, diferentes países, en realidad uno puede encontrar una similitud. Queremos es cómo hacemos para evaluar en el ámbito del universitario, en el ámbito escolar, que el estudiante ha comprendido un proceso y que lo está aplicando
muchas veces en casos simulados o muchas veces en casos reales, que en la cual demuestre que ha manejado la competencia. Entonces, miren que cuando decimos que la competencia se puede evaluar mediante resultados de aprendizaje, entonces ahora nos toca decir que los resultados de aprendizaje son enunciados acerca de lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer o comprender y o sea capaz de demostrar una vez terminado el proceso. Entonces miren que en cierto modo la competencia está reflejando las habilidades, los conocimientos, las actitudes, y aquí en esta diapositiva, que es de Ñaupari, desde el 2019, muestra cómo hace una propuesta, bajo qué elementos podríamos tratar de dar un significado cuantitativo y cualitativo que refleje lo más real posible ese proceso de evaluación. Pero si todos empezamos a mirar, vemos de que desde aquí, a partir de este momento, estamos tratando de enlazar dos esquemas de evaluación. El cualitativo, tratando de manejar dos sistemas de evaluación, el cualitativo y el cuantitativo, cada uno con sus ventajas, con sus desventajas, dependiendo de las regiones, de los países. Pero sí se ha llegado mucho a que el primer momento que sufre el primer momento de evaluación entre un estudiante y un docente, teniendo presente estos elementos que enmarco aquí, teniendo presente estos elementos todos, vemos de que aquí lo que estamos tratando es de encontrar, de encontrar un primer acercamiento entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Y uno de estos elementos que ha avanzado de manera eficiente y eficaz, lo podemos decir que es la rúbrica. Y es ese elemento que el docente, que es uno de los elementos principales en este proceso, establece como un convenio para que cuando el estudiante le diga por qué me colocó este valor cuantitativo, el docente tenga una explicación clara, porque la rúbrica se establece como ese convenio entre el educador y el estudiante, donde van a pactar cómo entregar una valoración a un trabajo realizado por los estudiantes, donde no estamos evaluando solo lo final, sino todo el proceso que sufre el estudiante para llegar a demostrar de que adquirió una competencia. Entonces, miren que la rúbrica es un elemento súper importante. La rúbrica es un elemento súper importante porque la rúbrica es el primer momento de evaluación que hay en el proceso. Y la rúbrica es importante porque la rúbrica refleja y está hecha para que el docente se convierta en el primer y en el principal actor de ese proceso. Porque si no fuera por esto, entonces podríamos tranquilamente decir de que si solo basta con una nota por allá al final, entonces podríamos
robotizar o automatizar un proceso en el cual se necesita el trato humano. O sea, se necesita una evaluación que contenga al humano. Por eso la rúbrica es el primer paso y es el que nos permite empezar a disminuir esa subjetividad de colocar un número por colocarlo. Al menos la rúbrica genera una comprensión entre dos actores que se ponen de acuerdo para poder establecer unos rangos de valoración cualitativos y unas escalas numéricas cuantitativas para poder entregar una valoración al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo de rúbrica de una compañera mía que se llama Mónica Heredia, una compañera que ha trabajado mucho, incluso ahí está su página web, es una de las personas que más trabaja en rúbricas aquí en Colombia. Entonces me tomé el atrevimiento de mostrar un ejemplo de rúbrica. Hay que notar que la rúbrica es una huella digital de cada institución de educación superior. Una rúbrica es el ADN de cada institución, porque la rúbrica genera el qué es lo que esa institución quiere en ese último paso de la evaluación en su proceso. Por lo tanto, la rúbrica carga con todas esas políticas de la alta dirección, carga con las definiciones de los rangos, de todo lo que se necesita para poder considerar este aprendizaje. La rúbrica se elabora entre todos los actores para que todos estén de acuerdo en ese proceso. Entonces, aquí estoy colocando, miren cómo venimos de bien. O sea que ya utilizamos metodologías activas de aprendizaje, ya utilizamos qué saberes, cómo impactamos a los estudiantes, cómo se debe desarrollar la sesión para que logremos impactar a los estudiantes. O sea, en ese orden de ideas se ha avanzado lo suficiente. Pero vamos a escoger, vamos a mirar cómo hasta el momento, o sea, hasta el momento en que hacemos la rúbrica, hemos avanzado enormemente en ese proceso. Pero vamos a denotar lo que pasa cuando ya la rúbrica nos puede generar un valor. Entonces, miremos que en esta parte, entonces todos manejamos los descriptores, o sea, qué es lo que decimos en el ejemplo de la rúbrica anterior, si el estudiante hizo esto, si el estudiante hizo aquello. Aquí es donde yo le digo que se ponen de acuerdo todos para generar un primer acercamiento entre lo cuantitativo, lo cualitativo y lo cuantitativo. Entonces, en ese momento, la rúbrica es ese primer momento que tenemos. Entonces, vamos a ir avanzando y vamos a denotar cosas muy extrañas en la rúbrica. Y se ven muy extrañas porque hasta ahora, con las propuestas que ustedes van a ver, miren que las fronteras de los rangos de la rúbrica son fronteras que no tienen espacio. Yo paso de bajo a medio como por arte de magia. O sea, si figúrense como estoy colocando en el ejemplo, suponiendo de que tomando la educación aquí en Colombia, de que se califica de 0 a 5, aunque es de anotar que este ejemplo pues cumple para cualquier escala de valoración o para cualquier rango que se defina en escala cualitativa, lo hago así para efectos de pedagogía y didáctica en esta charla. Entonces miren de que para lograr una competencia utilizamos estos 4 descriptores y el estudiante saca, después del docente mirar la rúbrica, el docente
al comparar la rúbrica con lo hecho por el estudiante, le asigna estos valores cuantitativos. Como estamos suponiendo que los valores tienen una misma ponderación, aunque en la vida real pueden valer diferente, no interesa para el ejemplo, miramos de que si yo sumo eso y lo divido por 4, el estudiante adquiere un valor. Sí, entonces miren, la calificación aquí en Colombia, en las instituciones de educación superior, se deben de entregar con un entero y un decimal. Entonces resulta y sucede de que miren lo que pasó. Hay un 2,95. Entonces, si yo utilizo métodos tradicionales para hacer los cálculos como son las hojas de cálculo o un programa tradicional que yo haga cálculos numéricos estadísticos básicos, yo llego a que el estudiante sacó 2,95. Entonces, si sacó 2,95, entonces un programa computacional dice que es 3, entonces el estudiante, sabiendo que sacó 2,95, pasa de la competencia baja a media, teniendo presente que aquí en Colombia, si un estudiante saca una calificación menor a 3, es decir, a 2,9, el estudiante se considera de que no cumplió con lo que necesitaba adquirir para la competencia y le tocaría hacer otro proceso. Entonces miren cómo en estos umbrales que les acabo en estas fronteras entre las diferentes, entre los diferentes rangos cualitativos, entonces se empieza a generar mucha subjetividad. Entonces empezamos a hacernos preguntas como, bueno, ¿alcanzó la competencia o la matemática le ayudó? Empezamos a mirar cómo el docente puede intervenir en el proceso final, porque el docente sabe que es una simple operación matemática estadística, unos promedios. Entonces el docente depende de lo que él considere en ese momento, de lo que le quiera ayudar al estudiante, de la visualización de todo el proceso, vuelve y se sienta a revisar otra vez la rúbrica y dice que no, le voy a ayudar a este estudiante y replantea un número que si él quiere ayudarlo, lo favorece a pasar de un rango a otro, o si él por alguna razón, por falta de ética o por cualquier situación ajena al proceso evaluativo, le cambia una nota por un valor inferior, entonces el estudiante de todas maneras queda en la baja. Entonces, miren de que la rúbrica es un súper elemento importante en el primer paso entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo que pasa es que nos falta es afinarla. Entonces, miren que también hay otra pregunta como esta. No se permite generar estados de transición en los rangos aquí. Entonces, miren la pregunta. Desde el punto de vista de conocimiento, ¿qué diferencia hay entre un estudiante de 2,9 y 3? O sea, yo sí quisiera, por ejemplo, mirar aquí en el chat que, por ejemplo, que ustedes me contestaran desde el punto de vista de conocimiento, sabiendo que el conocimiento y la competencia es un proceso en desarrollo que siempre va, aunque un estudiante, uno no puede decir que lo deja en blanco o que viene en blanco. ¿Ustedes consideran que hay una diferencia muy grande entre un estudiante que tiene 2,9 y 3? Por favor, si alguien puede compartir su respuesta en el chat, le agradecería mucho para que empezáramos a mirar cómo podríamos, eso, miren, por ejemplo, alguien dice ahí, realmente no la diferencia, definitivamente no. Entonces, miren de que en estos umbrales que nosotros tenemos, nos sirve. Incluso, pues aquí me dicen que la rúbrica se apoya para establecer procedimiento conceptual y actitudinal. Claro, sí, y es verdad, pero cuando trabajamos, y incluso aquí en el proceso en esta propuesta de webinar que le estoy haciendo, es que hay rúbricas para generar autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, pero yo una rúbrica no la puedo dejar solo cualitativa,
porque yo le puedo decir a alguien que, bueno, usted es bueno, pero entonces, ¿qué tan bueno es? ¿Y es bueno hasta dónde? Entonces vamos viendo de que la mejor propuesta de evaluación sería coger lo bueno de cada método, lo bueno de lo cualitativo y lo bueno de lo cuantitativo para tratar de proponer, de hacer una propuesta de un modelo de evaluación que se acerque más a la realidad. En ese orden de ideas, entonces, nace esa bendita pregunta: ¿cuál es la mejor evaluación, cualitativa o cuantitativa? Entonces, si usted entra a mirar teorías y todo eso, está todo lo que usted quiera. Algunos apoyan más lo cualitativo, otros más lo cuantitativo, pero a mí me gustó esta definición que incluso la pongo en el sentido de que no nos pongamos a debatir cuál es mejor o cuál es peor. Lo que debemos de hacer es utilizar lo que dice ahí, cuando dice que es por eso que si existen variados métodos de enseñanza, deben de aplicarse diferentes y variados métodos de evaluación. Mire qué propuesta tan hermosa para nosotros los docentes investigadores y para todos los docentes, empezar a plantear de que como ya hay varios métodos, entonces ¿por qué no estudiamos y proponemos un método que nos permita acercarnos más a confirmar el avance de los alumnos? Entonces aquí no se trata de definir eso, se trata de definir, bueno, entonces si hay varios métodos, entonces ¿por qué no buscamos y estudiamos para proponer un método? Ese fue uno de los pilares que me llevó a mí a desarrollar esta solución y esta propuesta de evaluación. Entonces, miren, por ejemplo, miren que este caso acabó de suceder en el mundo. Miren que no es un problema como nos dicen algunas potencias del mundo, que esto no es un problema de los países en vía de desarrollo. Miren esta noticia que sucedió en el 2020, el 18 de agosto, eso está fresquito. Miren cómo los estudiantes británicos estuvieron en desacuerdo de ese convenio que había en esa institución, porque ese sistema evaluativo se fijó bajo un modelo para determinar las notas basado en estadísticas. Es decir, entonces ahora empezamos a notar cómo cierta manera en la cual venimos trabajando no nos acercan a un momento real de evaluar una competencia. Entonces miren de que ese problema, e incluso ahora, por ejemplo, aquí en Medellín, en las instituciones de educación superior, en el periodo académico anterior, tuvieron muchos problemas porque al final dijeron de que no se calificara cuantitativo, sino cualitativo. Entonces, cuando un docente le dijo al estudiante que perdió, le tocaba demostrar por qué. Porque el que ganó, pues el estudiante considera de que no tiene nada que discutir, desafortunadamente. Pero el que no llegó a la competencia, entonces al interior de las universidades se generaron unos problemas monumentales, porque pasaron de lo cuantitativo a lo cualitativo sin haber hecho un proceso, sin haber hecho un análisis. Entonces miren cómo en un país como Inglaterra tienen los mismos problemas. O sea que esto es algo mundial, esto es algo que todos cada día debemos de seguir trabajando y elaborando. Por eso este webinar me pareció tan importante, encontrar tantos colegas en un mismo escenario, donde yo sé que todos vamos a aprender de todos, porque esta propuesta es una propuesta que está terminada y puede acercarnos más que las que tenemos.
pero yo estoy seguro que a futuro van a haber muchos colegas que van a hacer otras propuestas. Entonces, en ese orden de ideas, ahí es donde, a manera de un paréntesis, como decía el señor Henry, yo tuve la oportunidad, yo he tenido la oportunidad de trabajar mucho en las ciencias duras. En ese orden de ideas, hice una maestría en automatización y control de procesos industriales en la universidad donde trabajo, en el ITM, una institución acreditada de alta calidad donde el 90% son los estudiantes de los estratos más bajos de la ciudad. En esa maestría empecé a trabajar, ya venía con ideas, pero empecé a ahondar mucho en el área de inteligencia artificial. Entonces, en esa área encontré que la inteligencia artificial había avanzado mucho en los procesos de manufactura, pero qué cosa tan brava, con unos algoritmos matemáticos avanzados para poder desarrollar todos los procesos industriales, todo lo que ese capitalismo necesita de los procesos. Entonces, cuando terminaba, entonces, incluyendo en los procesos industriales, allá se empezó a manejar la escala cualitativa y lo cuantitativo, porque allá en los procesos industriales a mí me tocaba decir si quería temperaturas bajas, medias, altas, pero para que el proceso llegara, yo tendría que utilizar una escala cuantitativa para poder saber en qué rango estaba. Entonces, cuando terminé mi maestría en automatización de procesos industriales, y como era docente y era mi deseo avanzar en el lado de la evaluación, entonces me pregunté, bueno, ¿y por qué no llevar todo este trabajo que se está llevando en los procesos industriales, por qué no lo llevamos a los procesos sociales tales como el fenómeno de la evaluación en el aula? Entonces, aquí vemos cómo la lógica difusa es un área de la inteligencia artificial. Entonces, miren aquí, miren la definición de la lógica difusa. Utiliza la experiencia del ser humano para generar un razonamiento que permite la toma de decisiones. ¿Y qué es el proceso evaluativo? Una experiencia del ser humano para generar razonamiento. Su razonamiento se basa en la aproximación a la percepción humana. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos trabajando una percepción de lo que el estudiante está haciendo. Entonces miren cómo la lógica difusa tranquilamente nos puede ayudar, porque en la lógica difusa no es lógica binaria, ganó, perdió, no. En la lógica difusa yo puedo tranquilamente mirar todo un proceso que me permita evaluar al educando o al estudiante en todo su proceso, no es si ganó o perdió. Y miren de que eso no está nuevo. Mire cómo el padre de la lógica difusa, que se llama el científico Sade, mire que hizo su primer trabajo en 1965. O sea que prácticamente llevamos 55 años con unas definiciones, con todo un tratado matemático, con unos axiomas demostrados. Entonces ahí es donde yo parto de la lógica difusa para traerla al escenario educativo, pero única y exclusivamente en el proceso de evaluación. Entonces miren que los sistemas basados en lógica difusa imitan la forma en que toman decisiones los humanos, con la ventaja de ser mucho más rápidos, pero desde el punto de vista computacional. Se dice que es más rápidos porque si a mí me tocara evaluar en lógica difusa, en la institución en donde trabajo en estos momentos tenemos 25.540 estudiantes. Entonces, si yo logro llevar el sistema, la lógica difusa, la inteligencia artificial, a un sistema computacional, entonces puedo ser más eficiente en la entrega del resultado. Por eso es que dice que de ser mucho más rápida. Pero si nosotros miramos en este diagrama, mire cómo la lógica difusa me permite tranquilamente, mire, aquí hablamos razonamiento,
hablamos aprendizaje, hablamos planificación de la acción, percepción, ¿cierto? Verificación, supervisión. Entonces miren cómo todos estos elementos se estaban trabajando en el sector productivo, pero para llevarlo hacia los procesos industriales, hacia las máquinas. Entonces yo dije, pero ¿por qué si eso pertenece al humano, por qué no lo llevamos al humano? Entonces ahí es donde yo parto de estas teorías para llevarlos al sistema evaluativo. Entonces miremos bien esto. La lógica difusa proporciona un mecanismo de inferencia que permite simular los procedimientos de razonamiento humano en sistemas basados en el conocimiento. Y de eso es lo que estamos hablando, de conocimiento. Pero mire lo que más me gusta, la teoría de la lógica difusa proporciona un marco matemático. Entonces, por eso es que esta propuesta de evaluación no es una propuesta al azar, no. Es una propuesta apoyada en toda una teoría de los conjuntos y las máquinas difusas y las matemáticas difusas soportadas en axiomas demostrados que permiten modelar la incertidumbre de los procesos cognitivos humanos de forma que pueda ser tratable por un computador. ¿Por qué por el computador? Porque necesitamos que el computador nos permita hacer los cálculos de ese proceso que estamos haciendo. Entonces miren de que esta propuesta no es que, no, que es que hay que probarla, no, o sea, desde lo matemático ya está probada porque utiliza los axiomas y los teoremas comprobados desde hace más de 50 años en procesos. Entonces, ese es el otro valor. Entonces, ahí es lo que yo hice. Entonces, lo que yo hago cuando traigo todos esos axiomas matemáticos que fueron y están siendo actualmente trabajados en los procesos productivos, lo traigo a la parte de evaluación, a la parte de la comprensión humana. Entonces ahí es donde hago, donde digo de que yo logro una manera más real, más cerca a la realidad, donde empiezo a juntar lo cualitativo con lo cuantitativo. Entonces, miren, con base en ese ejemplo que vimos de ese problema que tenían en Gran Bretaña, entonces la lógica difusa no trabaja con la probabilidad. Entonces, miren la diferencia que hay les voy a dar un ejemplo de la diferencia entre la probabilidad y la lógica difusa. Suponemos de que vamos por un desierto y encontramos estas dos botellas llenas de agua. Una de la botella es difusa y dice 0,8. La otra botella de agua es probabilística y tiene 0,8. Entonces miren lo que dice. Para la lógica difusa significa que si la botella tiene 0,8, es decir, el 80%, entonces para la lógica difusa significa que es 80% potable o que le falta un 20% para ser completamente potable. En cambio, en la otra botella, después de un tratamiento estadístico, lo que me quiere decir es que hay una probabilidad del 80% de que sea agua potable, pero hay un 20% de que sea un agua contaminada y me haga mucho daño. Entonces, ahora sí les vuelvo a pedir el favor en el chat. ¿De cuál botella tomaría usted conociendo esta realidad? ¿De cuál botella tomaría usted conociendo esta realidad? ¿De la botella A o de la botella B? ¿De cuál de las dos estaría usted más segura? De la A. O sea que miremos de que, bueno, hay personas que dicen de ninguna, pero recuerden de que estamos colocando un escenario donde decimos que estamos en el desierto tomando agua, que es el mismo escenario que estamos, el desierto para nosotros es nuestra aula de clase y tenemos unos estudiantes ávidos de conocimiento. Entonces hay que tener cuidado cuando yo digo que de ninguna, porque yo diría que no tomaría de ninguna si estuviera en un ambiente de confort, en mi casa o en un centro comercial o en una parte donde yo pudiera escoger cualquier otro esquema. Pero el ejemplo está invitando a tomar una decisión
está invitando a tomar una decisión, porque eso es lo que está pasando en el aula. Miren de que los esquemas probabilísticos, cuando yo no le puedo decir o yo no le debo decir a un estudiante de que existe una probabilidad del 80% que él gane la materia y un 20% de que la pierda. Otra cosa es poderle decir al estudiante que su proceso evaluativo, la competencia que se pretende lograr, ya la lleva en un 80%, que debe de luchar para llegar a un 20% para conseguir su competencia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que estamos tratando de romper en el aula. Entonces, vamos a mirar ahora. Entonces, miren que nos hemos ido sumergiendo en el entendimiento de la inteligencia artificial. En nuestro caso específico, la lógica difusa en las diferencias de lo que estamos haciendo hoy en día en el aula. Vamos a tomar este ejemplo. En esta parte superior aquí, este gráfico me permite entender el método tradicional que se está utilizando para evaluar los estudiantes. Entonces, miren, vamos a llevarlo a otro contexto, que no sea pues el de la calificación, sino en un caso de la vida real. Resulta y sucede de que queremos determinar cuando una persona es alta, medianamente alta o baja. Entonces, miren cómo en el método actual que trabajamos sucede lo mismo que en las calificaciones de la rúbrica. Miren, tengo aquí en 170, o sea, se está diciendo que una persona baja si su estatura es menor a 170, pero si llega a 170 la consideramos de que ya no es baja, de que es una altura media. Y lo mismo sucede aquí, en este punto entre medio y alto. O sea que si la persona logra el 1,80 es alto, y si no, entonces se considera que no cumple. Entonces miren, por ejemplo, llevemos esto a unos procesos de selección, por ejemplo, que estemos seleccionando unos deportistas para pertenecer a un equipo. Entonces, un estudiante, la altura le da 179,5, 179,8, 179,3. Entonces estaríamos dejando desde el punto de vista de la altura que una persona no integre un equipo. Y él sinceramente diría, yo sé que el requisito es 1,80, pero como ese es el reglamento, así se hace. Y eso mismo está pasando en el aula. Si no es 3, no cumpliste la competencia, te toca repetir el proceso, bueno, como diga la institución superior. En cambio, entonces en la lógica difusa, en la lógica tradicional, para nosotros las cosas son 0 o 1, o sea, la lógica tradicional es binaria. Este estudiante o gana o pierde. Y con unos umbrales de calificación supremamente rígidos que no permiten. En cambio, la lógica difusa, vamos a mirar cómo lo plantea la lógica difusa, que ahí es donde espero poderme hacerme entender lo más claro posible, porque cuando uno seguro ve esto por primera vez, eso le puede caer como un baldado de agua fría. Entonces miren que para la lógica difusa, las fronteras no son líneas. Miren que para la lógica difusa, el conocimiento lo utilizamos a través de figuras geométricas. Entonces, para la lógica difusa, ella considera de que una persona es baja si está y cumple esta figura geométrica. Que una persona es medianamente alta si cumple esta figura geométrica y es alta si cumple esta figura geométrica. Entonces, como ustedes lo pueden observar, en la lógica difusa, estas figuras en realidad son áreas. Y miren otra cosa bien interesante. Otra cosa bien interesante aquí. Y es que miren que la persona
cuando la persona llega a nuestro salón de clase, entonces miren que la lógica difusa tiene el mismo eje, 0 y 1, que significa que puede ser entre 0 y 100%. Entonces, cuando el estudiante llega a la institución o lo vemos por primera vez en nuestro salón de clase, nosotros lo ponemos en 1 porque estamos 100% seguros de que nosotros en ese momento, nosotros como docente que lo estamos viendo, no hemos impactado sus competencias. Nosotros no sabemos con qué competencia viene. Entonces yo ahí lo único que estoy 100% seguro es que yo, con el proceso que voy a hacer, yo no lo he impactado. Entonces, pero miremos que entonces yo aquí vengo, yo todavía no estoy seguro, pero a medida que van pasando las clases, el estudiante va llenando o va complementando sus vacíos. El que venga con buenos previos, pues los cumplirá más ligero, y el que no, pues se demorará un poquito, teniendo presente que el ritmo de aprendizaje nace con la persona. O sea, el ritmo de aprendizaje es como con lo que yo nazco, es una impronta de la facultad del ser humano. Pero entonces mire que esta figura, cuando esta figura empieza a tener esta pendiente, no es que el estudiante esté dejando de ser, esté abandonando ese estado, sino que antes lo estoy terminando. Entonces miren que cuando yo voy cumpliendo todo esto, entonces en la lógica difusa la evaluación se hace es a través de esta área, de que el estudiante ha cumplido con todos estos contenidos, con todos estos saberes y haceres que desarrolla. Entonces miren de que cuando yo vengo bajando por la figura, entonces voy a encontrar dos cosas bien interesantes, y es que él está abandonando el estado de que es bajo, pero miren que a la vez está comenzando el estado de ser, de ser alto, mírenlo. Entonces miren de que yo no he terminado un estado cuando he empezado a hacer el otro, que eso es lo que pasa en el conocimiento. O sea, yo no puedo decir de que un estudiante tiene un umbral aquí, de que de la noche a la mañana él pasa de un estado al otro, así como de una escala súbita, no. Entonces miren que la lógica difusa nos permite establecer nos permite establecer por favor, alguien tiene el micrófono encendido. Gracias. Entonces, la lógica difusa, miren lo que hace acá. Hace una intersección entre los diferentes rangos cualitativos, de tal manera que representa de mejor manera la realidad, porque mire que cuando un estudiante está dejando un estado, yo no espero a que lo termine de dejar para comenzar el otro, no. Antes de que él termine, él ya empezó a lograr, empezó a lograr, como dijera yo, aptitudes, saberes y haceres, de que está pasando a otro rango. Ahí es donde yo me doy cuenta de que de que hay un avance en su conocimiento, en lo que lo estoy llevando. Entonces miren cómo la lógica difusa representa de mejor manera la realidad que yo estoy tratando de entablar en una relación perfecta, lo cualitativo y lo cuantitativo. Entonces esta figura superior es esta es la rúbrica que tenemos actualmente. O sea, la rúbrica que tenemos en la actualidad es la figura superior. La rúbrica que se está necesitando es la rúbrica en la parte inferior, donde tenemos lo mismo, tenemos los mismos rangos, tenemos la misma escala de valoración, pero lo que nos estaba faltando era relacionar entre las diferentes escalas cualitativas la transición de un estado a otro de un estudiante, que esa es la realidad, porque el conocimiento se aprende en el tiempo. Yo no paso de un estado a otro como de un disparo, no, yo paso de un estado a otro porque
voy adquiriendo, me voy comportando, voy haciendo, voy desarrollando actitudes de los procesos que me toca seguir. Entonces, cuando voy logrando eso, entonces yo ya puedo decir, ah, esta persona está evolucionando en su proceso. Entonces, miren que esta es la diapositiva más clave en este webinar. Esta es la diapositiva que nos permite reflejar cómo lo de la parte superior es lo tradicional y cómo lo de la parte. Entonces miren que a nivel, entonces miren de que la rúbrica sí es un superelemento. Lo que pasa es que lo que nos estaba faltando para que la rúbrica nos acercara más era el elemento inferior, y era de que los rangos inferiores no fueran rangos con fronteras con fronteras sin transición. Necesitábamos que las fronteras tuvieran transición. En ese orden de ideas, entonces, ¿qué es la evaluación difusa? Entonces, miren de que en estos dibujos de la izquierda, la izquierda, entonces lo que en la rúbrica son todos los descriptores, nosotros los ponemos aquí. Estos son los descriptores de los estudiantes. Entonces, a medida de que va avanzando el periodo académico, el estudiante de cada descriptor va logrando un área, que era lo que yo les decía. Las figuras son áreas, es decir, el conocimiento siempre será acumulativo. Entonces, un estudiante X va logrando un área X en cada descriptor. Entonces, miren lo que hace la lógica difusa. La lógica difusa, para tomar una decisión, suma esas áreas y da un área definitiva. Cuando la lógica difusa logra esta área definitiva, utiliza un proceso matemático que se llama el centroide, es decir, saca el punto medio de esta figura para poder dar un concepto. Entonces, en el supuesto de que, como lo tengo aquí en el cuadro de la derecha, entonces miren de que yo ya puedo tranquilamente, como ya uno de una manera más real, más verídica, lo cuantitativo y lo cualitativo, yo le puedo decir a una persona, a un estudiante, de que en qué rango tiene la competencia y en ese rango con qué valor cuantitativo lo tiene. Porque supongamos de que en el aula todos los estudiantes sacaron la competencia alta, pero nos dijeran de que necesitamos escoger unos cuantos estudiantes para darles una beca, o sea, para poder discriminar dentro del rango. Entonces, si yo estoy dentro de un rango, yo necesito un valor cuantitativo para poder discriminar dentro de un rango quién tiene más competencia dentro de la competencia, quién hizo más que los demás. Entonces, miren cómo la lógica difusa, cuando termina, cuando se logra la figura final, se utiliza un proceso matemático. Este proceso matemático no es solamente números. Esa ecuación matemática de lógica difusa, para los que lo quieran estudiar, la comprenden dos elementos fundamentales, que es lo cualitativo y lo cuantitativo, inmersos en esa expresión para poder dar una solución. O sea, no lo hago yo como, no hace lo mismo que se hizo en la rúbrica, que en la rúbrica el docente hace la primera relación cuantitativo-cualitativo de acuerdo, o sea, hace todo lo cualitativo, pero cuando hace lo cuantitativo de acuerdo a la escala, entonces él dice, entonces yo necesito que de aquí a aquí sea esto, de aquí a aquí, y fuera de eso trabajando con fronteras cerradas, no con fronteras que permitieran transición. Entonces miren cómo la evaluación difusa a lo último emite un juicio, pero ese juicio tiene mezclado durante todo el proceso evaluativo, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Ahora, lo que yo les decía,
la primera parte son todas las políticas institucionales, qué rúbricas vamos a utilizar, qué escalas cuantitativas, qué escala cualitativa, qué escala cuantitativa, que todo lo que sea política. Entonces miren de que en esta escala el docente no interviene para calcular el concepto final del proceso, porque el docente solamente interviene donde verdaderamente lo necesitamos. Y es que lo necesitamos durante el proceso evaluativo, es decir, él empieza a través de sus rúbricas a generar a través de la rúbrica de los descriptores, él le entrega a un proceso total unas calificaciones cuantitativas, cualitativas, que luego la lógica difusa las reúne y entrega un concepto. Pero la nota definitiva no es susceptible de calcular por el docente, porque en realidad él no necesita saber cuánto saca el estudiante al final. Él lo que necesita es apoyar un proceso que le permita al estudiante seguir adelante. Pero los resultados del estudiante, que él los puede ir realimentando, él simplemente los entrega a un proceso que el proceso se encarga de, utilizando matemáticas avanzadas y el conocimiento humano, se encarga de mezclar todo eso y entregar una nota, no como se está haciendo en la actualidad, que cuando tengo varias rúbricas, yo lo que hago es volver a sumar, a sacar promedios, o sea, utilizo estadística clásica para entregar una nota. Esa es la diferencia entre el método tradicional y el método difuso. Entonces, yo no me escucho, pero tú vas a escuchar. Entonces, aquí llegamos a una conclusión. Entonces, en sí, ¿qué es el modelo? Entonces, el modelo MEC es un programa informático. Es decir, entonces, a lo que yo llegué es un código de software que lo que hace es que se coloca dentro de los sistemas de información de las instituciones de educación superior, que por lo general son bases de datos. Entonces, este código se encarga de coger y todo lo que los docentes hacen, volverlos, organizarlos de tal manera de que el estudiante pueda recibir el beneficio del MEC, porque el MEC coge todo lo que se hizo en las rúbricas, los mezcla mediante esta expresión que tiene conocimiento y expresiones matemáticas para entregar un valor. El modelo respeta las decisiones internas de cada educación superior, porque el modelo en realidad no interviene en la primera parte, se puede apoyar. Yo, por ejemplo, tengo competencias para sacar rúbricas, o sea, yo puedo apoyar una institución en montar todo el modelo, pero el modelo no interviene en las decisiones y políticas institucionales. Por lo tanto, este modelo es lo que llamamos, tiene que ser un modelo personalizado, porque en la institución A los rangos no pueden ser más medio, bajo, alto, sino que puede ser bueno, regular, medio bueno, alto, medio alto. Y pueden escoger escalas valorativas entre 0 y 100% o entre 0 y 10%. Pero la esencia del modelo es en sí esta. O sea que el MEC en realidad es, entonces, esta solución no se había llevado porque implementar modelos de inteligencia artificial y de lógica difusa, se necesitaba un alto rendimiento computacional. O sea, había problemas de cómputo, por lo que él tenía que hacer. Entonces, mi investigación y mi desarrollo me permitió llegar a algoritmos que trabajan recursivos y me permitieron
romper ese paradigma de lo computacional y poder llegar a este elemento que está proponiendo un nuevo, o no digamos nuevo, sino que está proponiendo un sistema de evaluación mucho menos subjetivo y mucho más cercano a la realidad de lo que nosotros necesitamos. Ahora sí, soy todo de ustedes. Escucho preguntas. Excelente, doctor César Augusto, felicitarlo por tan importante aporte. Definitivamente usted nos está dando una gran lección respecto a la temática y cómo se vinculan los conocimientos que usted tiene sobre inteligencia artificial para hacer menos subjetiva la evaluación que tanto nos importa en el área académica y sobre todo la evaluación por competencias. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias al tiempo que nos va a dar en estos minutos para las preguntas. Comentarle que tenemos casi de todos los países latinoamericanos siguiendo su ponencia a través de Facebook y a través de esta sala. El maestro César Palomino, que está en la sala también, nos dice qué diferencias existen entre competencias y resultados de aprendizaje. No sé qué nos dice al respecto, doctor César. Doctor Mira, César. no, lo que pasa es que para responder a esa pregunta, yo quiero devolverme algo aquí. Por eso quería partir como de un referente teórico. Mira que en realidad la diferencia está en que las competencias son susceptibles de ser evaluadas por los resultados de aprendizaje. Es decir, el resultado del aprendizaje es el que me permite decir si una competencia se logró o no se logró. Entonces, es el resultado de aprendizaje el que me permite saber si la competencia se logra o no se logra. Entonces, porque la competencia son, mira lo que yo decía ahí, son los conocimientos, capacidades, actitudes. El resultado de aprendizaje no es eso. El resultado de aprendizaje es la aplicación de los conocimientos, capacidades y actitudes. Entonces, cuando yo cojo el resultado de aprendizaje y lo llevo al modelo de evaluación de competencias, entonces yo puedo determinar de una manera mucho más real, teniendo en cuenta lo cualitativo y lo cuantitativo, si el estudiante o la persona, porque yo también tengo un modelo que se llama modelo de evaluación de desempeño, donde hago la evaluación 360 y en procesos de selección se está viendo mucho más real si un candidato es apto o no para un puesto, porque yo no lo mocho de eso tácito. Entonces la competencia es lo que yo debo de saber y los resultados de aprendizaje fue lo que hice para poder demostrar esa competencia. Muy bien, doctor Augusto. El maestro Jairo Márquez nos dice cómo define los grados de pertenencia, qué parámetros utilizaría, es la pregunta que nos deja en el chat. Ah, claro, sí, mire, entonces, por eso lo que yo estaba planteando, de que eso es el ADN de cada universidad. O sea, cada universidad o cada institución de educación superior define con sus profesores porque deben de ser políticas institucionales concertadas entre docentes, directivos y estudiantes. Él debe de acá. Entonces la universidad puede decir, por ejemplo, en la lógica difusa existen figuras, la trapezoidal, la rectangular y la trapezoidal. Desde mi modelo evaluativo de competencia, yo solo trabajo con figuras triangulares. Entonces, a la pregunta que hice, ¿cómo defino yo los grados de pertenencia? Eso se define mediante una reunión de alto nivel donde vamos a decir entre qué rango y qué rango es una escala cualitativa
y esa escala cualitativa, ¿qué parte de pertenencia? O sea, ¿qué de aquí lo puedo hacer? Porque yo puedo hacer, miren que yo podría dibujar un triángulo aquí. Entonces miren de que ya toda esta parte no se tiene presente. Pero a mí me gusta lo triangular porque en realidad el conocimiento es como las pendientes. Aquí porque era un ejercicio para algo físico, pero un estudiante no permanece en el tiempo con la misma competencia, no. Nadie deja de aprender, nadie deja de aprender en lo absoluto. Ninguna persona deja de aprender. Puede dejar de aprender en ciertas cosas académicas, pero él aprende desde lo vivencial, desde lo familiar, desde lo humano. Entonces, la figura que para mí mejor representa el conocimiento son estos triángulos. Y entonces a esa pregunta yo lo que le quiero decir es que eso es una reunión consensuada entre docentes, entre directivos y entre estudiantes, cuál va a ser la escala cuantitativa y cualitativa que los va a representar en ese proceso. Entonces, por eso era que yo decía que el MEC es un modelo de cada institución. Pues definir esos parámetros son de cada institución. Muy bien. Muchas gracias, doctor Augusto. Justamente le comentaba a nuestros docentes que tenemos casi 98 personas, ahora 99 en línea, fuera de las personas que nos están siguiendo en Facebook. Si tuviesen alguna pregunta y pueden tomar el micrófono, el doctor nos escucha, tiene unos minutos. Doctor César Augusto, buenas tardes. Doctor Henry, muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Yuri de la Rosa Robles. Estamos acá en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, y siempre hemos contado con excelentes atenciones por parte del doctor Henry. Muchas gracias. Y sí, en el CONALEP, en el subsistema donde yo actualmente laboro desde hace, gracias a Dios, de 23 años, se dan parámetros para medir las competencias. A nosotros nos envían una hoja de Excel donde existe un rango de evaluación insuficiente, uno suficiente y uno excelente, ¿verdad? Entonces, cada subsistema tiene su política, y al final de cuentas, como usted dice, para que un estudiante transite de una evaluación a otra, pues meramente nada más tiene que comprobar con evidencias, ¿verdad? Entonces, cada sistema educativo tiene sus propios parámetros de evaluación. Muchas gracias por la aportación. Excelente ponencia. Todos los días se aprende algo nuevo, y muchas gracias y hasta pronto. Gracias, maestro. Un saludo para todos nuestros colegas de México, quienes son parte activa también de la red de docentes de Latinoamérica y el Caribe. Si alguien más desearía participar. Hola, mi nombre es Adelson Díaz de Oliveira. Soy maestro en la Universidad Federal de Valle de San Francisco, en la ciudad de Juazeiro, en la Bahía, Brasil. Oí con atención la ponencia del profesor César Augusto, está buenísimo, y me quedó una inquietación acerca de las cuestiones de evaluaciones, rangos internacionales para se pensar los sistemas educativos. ¿Cómo se construyen las cuestiones de evaluación internacional, los parámetros para se pensar los sistemas educativos? Yo incluso pues te agradezco mucho, y a mí Brasil me trae recuerdos porque tengo un hermano que terminó el doctorado en la Universidad de Santiago de Chile y fue a Brasil a unas pasantías y lo atendieron muy bien. Entonces aprovecho para darle las gracias a ese país por atender también a un hermano en unas pasantías académicas. No, lo que se está logrando aquí, o al menos pues porque este modelo, yo no sé si es afortunado o desafortunado, pues que yo lo saqué ya hace en el primer periodo académico de este año. Entonces, es lo que yo les estoy diciendo, esto es una propuesta que yo quiero que todos ustedes como colegas en sus instituciones empecemos a
a colocarlo en el ADN para que miremos y empecemos a plantear, como lo decía en una diapositiva anterior, otra forma de evaluar que sea más real. Porque cuando en cada país todos empecemos a aportar en estas propuestas de evaluación, entonces miremos de que vamos transformando el mundo. Porque mira, como lo mostré en una diapositiva anterior, en Gran Bretaña, en Inglaterra, imagínate, en Inglaterra tienen más problemas que nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es coger estos elementos y ponerlos en práctica, poderlos llevar a las instituciones y demostrar que este elemento es más cercano a la realidad para que sigamos avanzando hacia un modelo de evaluación mucho más realista de lo que nosotros necesitamos. Entonces, yo diría de que solo si todos los países y todos nosotros nos unimos, podemos proponer un nuevo esquema de evaluación que a nivel internacional nos escuchen, porque en Estados Unidos tienen este mismo problema. Ellos califican con letras, pero las fronteras son fronteras sin transición. O sea, un muchacho pasa de la A a la D, pero sin haber transición. Entonces, lo que necesitamos es, a través de la investigación y el desarrollo, generar nuevas propuestas que nos acerquen más a la realidad. Gracias. Gracias, maestro Adelson. Un saludo también para nuestros docentes que están en Brasil. Muchos docentes de Brasil son parte de Redolac. Vamos terminando esta jornada intensa. Una última participación para quienes quieren hacerlo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Soy Diana Estrada de Medellín, Colombia, y tengo el honor de ser compañera de trabajo del doctor César Augusto Rodríguez. Simplemente decirle gracias y de verdad es un honor haber estado en esta ponencia. Muchas gracias, maestra Diana. Nosotros también estamos honrados con la participación del doctor Augusto de esta actividad que el día de hoy se programó. Bien. Maestro. Dígame, maestro César. Permítame, yo contesto dos preguntitas aquí en el chat de manera rápida. Perfecto, doctor César. Uno es para John Mario Osorio. ¿El resultado de aprendizaje entonces puede diseñarse a través de la taxonomía? Sí, yo puedo utilizar aquí la taxonomía de Bloom. Entonces, me sirve y yo puedo organizar los niveles de la rúbrica. Y en cuanto a Miledis Tavares, ¿ha sido practicado y qué elementos hay que tomar en cuenta antes de aplicarlo? No, mira, si ha sido aplicado y no, mira que este modelo lo único que pretende es llegar a la institución y no romper sus esquemas, sino a invitarla a que si lo que tiene lo mira desde otra perspectiva, puede llegar a plantear un mejor modelo de evaluación más realista del que está trabajando. Entonces, simplemente lo que se necesita es una decisión interna de la institución y yo con mucho gusto los puedo acompañar en esos procesos. Ahora sí, maestro, bien pueda siga. Muy bien. Doctor César, le pido por favor pueda poner su correo electrónico, los docentes que quieran ubicarlo, que quieran contactarlo, si fuese tan amable en poder compartir el correo con los asistentes. Ya voy, me faltaba esa diapositiva. Ya entonces, para terminar, le agradezco mucho a la red Redolac y a usted, maestro, por haberme dado la posibilidad de seguir avanzando en este sueño de plantear un proceso evaluativo que nos permita acercarnos más a nuestra realidad. Muchas gracias, maestro, muchas gracias a Redolac, y estos serían mis datos de contacto para que quienes quieran ampliar información, para los que quieran empezar este proceso tan hermoso de
de acercarnos a una realidad más cercana y que nos podamos seguir trabajando. Incluso me pareció ver un maestro de Argentina, porque para Argentina tuve la oportunidad de trabajar con una profesora que se llama aquí Claudia Aponte, que ella maneja mucho los conceptos de internacionalización, y me dijo que en Argentina estaban muy listos, muy cercanos de poder aplicar una metodología como estas en sus procesos educativos. ¿Sí están viendo mi contacto, maestro? Sí, claro que sí. Sí lo estamos viendo, sí lo estamos viendo. Pues, doctor César Augusto Rodríguez, reiterarle el agradecimiento de quienes hacemos a diario la Red de Docentes de Latinoamérica y el Caribe por esta actividad, ratificando que esta es una actividad totalmente gratuita y quienes se han registrado en el formulario, que por cierto cierra en este momento, vamos a cerrar ya el formulario, van a ser certificados. Tengan un poquito de paciencia, mañana les debe llegar el link de la grabación de esta conferencia y además las indicaciones para que puedan descargar el certificado. Doctor César, mi abrazo fraternal, mi agradecimiento por su paciencia y tolerancia, porque quiero que sepan que este es un webinar que se iba a dar ya algunos meses atrás, y por las diferentes actividades que hay que atender dentro de la red, se estuvo. Muchísimas gracias, doctor César. Dejo al doctor César para sus palabras de despedida y me quedo con los asistentes un par de minutos para comentarles algunas actividades de la red. Y invitarlos también a que ustedes puedan hacer lo mismo que está haciendo el doctor César y puedan participar también en Redolar. Doctor César, palabras de despedida. Colegas, mi fraterna despedida. Espero que todos sigamos aportando. Espero que nos sigamos comunicando. Yo estoy seguro de que cuando a un vaso de agua echamos una gotica de color no se ve mucho, pero con cada uno de ustedes haciendo esa gota, vamos a cambiar el color hacia donde nosotros los docentes lo necesitamos, porque como lo dije al principio, solo la educación transforma la sociedad para ser más eficiente. Dios los bendiga por haber escuchado este discurso, que lo preparé y lo hice con mucho amor para ustedes. Muchas gracias, Henry, y que Dios los bendiga. Muchas gracias, doctor Augusto. Muchas gracias. Estimados, gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente participación, excelente ponencia y excelente desprendimiento profesional que se ha hecho con la red. Estamos honrados de que el doctor César sea parte activa de la red de docentes de Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias. En el chat, muchos agradecimientos a su participación, doctor César. Los compartimos con todos ellos. Estimados docentes, que invitarlos también a que participen activamente. Cada uno de ustedes son docentes en actividad o algunos tal vez iniciando o ya terminando la docencia universitaria. Comentarles que la red de docentes de Latinoamérica y el Caribe también está abierto para que ustedes puedan hacer este tipo de webinar. Todo es cuestión de que coordinen directamente conmigo a la red de docentes a reddolag@gmail.com. Si ustedes tienen un webinar que compartir, lo programamos y evaluamos la salida y si ustedes pueden compartir. De eso se trata la red. En Redolag tenemos actividades que son netamente gratuitas, como los webinars, y tenemos también algunas actividades que son de pago, porque eso implica pagar algunos dos. En ese contexto, permítanme compartir que para este 16 de noviembre estamos haciendo con esos cursos. Estos cursos que estamos trabajando, el curso de redacción académica nivel 1, el curso de redacción académica nivel 2, tenemos el curso de elaboración y presentación de artículos científicos, el curso de metodología de investigación cualitativa para educación y ciencias sociales, y el curso de estadística básica con SPS.
curso de estadística básica con ese es exclusivamente docentes investigadores. Así que los invito a participar activamente de los cursos que son de calidad. Nosotros tenemos, me creerán, más de 200 cursos que nos proponen, pero nosotros aquí hacemos una evaluación estricta y necesitamos que quienes dirigen cursos realmente sean especialistas. Así que tenemos la satisfacción de tener excelentes cursos para que ustedes consideran pueden participar. Se está difundiendo en la red. El curso de estadística ha tenido mucha demanda. Se está armando un último grupo para el que desea. Y pues reiterarles la invitación a ser parte activa de Redoblar, compartiendo el link para que muchos docentes puedan conocer nuestras actividades. Difícilmente nos encontramos directamente para conversar. A veces me escriben, yo ando con múltiples, yo soy docente universitario como muchos de ustedes, y no siempre hay la oportunidad, pero más adelante van a salir algunos webinars o de repente hacer un conversatorio con ustedes. Esperamos que termine este año para Dios permita las cosas vayan mejorando y seguramente tenemos muchas actividades, pero reiterarles que la vida de la red son ustedes. Una sola persona no hace una red. La red tampoco es Facebook, aun cuando les pido que sigan nuestras redes, la red la hacemos todos. Desde Perú en este momento les mando mi fraternal saludo y mi agradecimiento por darle vida a la red de docentes de Latinoamérica y el Caribe, y esperamos encontrarnos muy pronto en múltiples actividades académicas. Cuídense mucho, estimados docentes. Hasta pronto. Gracias, Antonia, gracias. Cuídense. Gracias, doctor. Es un gusto saludarlo. Igualmente. Doctor, un saludo. Gracias, doctor Andrés. Gusto saludarlo. Gracias, cuídense. Estamos en Saludos. comunicación. Ya saben que estos webinars los tienen que hacer ustedes, así que es cuestión de coordinar más adelante con ustedes. Cuídense mucho. Gracias. Saludos. Gracias, saludos. Muchas gracias. Gracias, saludos. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad desde Puebla, México. Gracias. Gracias. Gracias desde Perú, Ayacucho. Desde Chiapas, México. Gracias, doctor, desde Chile. Excelente. Gusto saludarlos, maestra Aurora. Gracias. Gracias desde Iguala, Guerrero, México. Excelente, México. Ya me va a tocar estar en México. Ya he ido a México varias veces, pero tengo actividades académicas en México pronto. Bien, doctor. Bienvenido. Gracias, muy amable. Ahora sí salgo. Cuídense, maestras. Ok. Bye. Vámonos.